presentar el tema de células madre, o también conocidas como células troncales. Un dato interesante en estas células es que tienen la propiedad de renovación y regeneración en el cuerpo humano. Con esta pequeña introducción daremos inicio a nuestro tema. ¿Qué son las células madre? Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio. Las células madre se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células se convierten en nuevas células madre o en células especializadas, con una función más específica, como células sanguíneas, células cerebrales, células del músculo cardíaco o células óseas. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. La primera vez que el término célula madre fue utilizado fue en una publicación científica en el año 1868 por el biólogo alemán Ernst Haeckel. Lo utilizó para nombrar al ancestro común unicelular que había originado a todos los seres vivos en la Tierra, pero también para nombrar al óvulo recién fertilizado que se convertiría en un organismo. Las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan los tipos de células madre. Las células madre se encuentran en todos los tipos de organismos vivos pluricelulares. También son conocidos como células STEM. Hay distintos tipos de células madres. La primera es en función de dónde se encuentran. El primero es adultas, también se denominan somáticas, y son aquellas que se pueden extraer de cualquier persona. Las células adultas también se denominan somáticas, y son aquellas que se pueden extraer de cualquier persona independientemente de su edad. Las embrionarias o fetales son las que se extraen de los embriones de más de 4 o 5 días de edad, y a partir de ellas desarrollan todos los tejidos y órganos del feto. Las amnióticas se encuentran en el líquido amniótico y son muy activas, aunque su potencial de diferenciación es inferior al de las embrionarias. El cordón umbilical. De la sangre se extraen células hematopoyéticas. Pueden producir células sanguíneas sanas, mientras que del cordón se obtienen células mesenquimales. Permiten regenerar y reparar cualquier tipo de tejido. Las células madres también se pueden clasificar por su potencial, lo que quiere decir de qué manera se van a convertir dentro de un organismo. Las células totipotentes son las más poderosas que existen, pues generan un organismo vivo y funcional. Se encuentran en todos los tejidos embrionarios y el ejemplo más claro es el óvulo fecundado, puesto que el espermatozoide y el óvulo generan un cigoto. Las células pluripotentes son capaces de autorrenovarse y se diferencian de las 3 capas germinales y forman todos los tejidos dentro del ser humano. Un ejemplo más conocido es la célula madre embrionaria, aunque también existe un tipo humano denominado pluripotente inducido, en sus siglas IPS. Las células multipotentes son las que se pueden autorrenovar de igual manera y el ejemplo más claro es la célula madre mesenquimal, en sus siglas MSC. Las oligopotentes son similares a las ya mencionadas, sin embargo, estas están estrechamente relacionadas por otro tipo de células. Un ejemplo de este tipo de células podrían ser la célula madre hematopoyética, en sus siglas HCS. Finalmente, la célula unipotente es aquella que tiene menos rango y está más limitada. Un ejemplo claro podría ser la célula madre muscular. La función de las células madre es muy importante. Las células madre producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Son todos los que necesitamos de este tipo de células sanguíneas para mantenernos vivos. Para que estas células sanguíneas cumplan su función necesitamos tener en la sangre cantidad suficiente de ellas. Un ejemplo son los glóbulos rojos, los cuales transportan oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo.
Otro ejemplo son los glóbulos blancos, los que nos ayudan a combatir las infecciones causadas por virus, bacterias y hongos. Existen dos tipos de ellas, los neutrófilos, que son los más importantes para combatir las infecciones, y los linfocitos. Las células madre tienen el potencial de convertirse en muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Ellas sirven como un sistema de preparación para el organismo. Hay dos tipos principales de células madre: las células madre embrionarias y las células madres adultas. Las células madre se diferencian de las otras células del cuerpo en tres maneras. Pueden dividirse y renovarse a sí mismas durante un largo tiempo. No son especializadas, por lo que pueden cumplir funciones específicas en el cuerpo. Tienen el potencial de convertirse en células especializadas como las células musculares, células de sangre y células del cerebro. Los médicos y científicos están entusiasmados sobre las células madre porque ayudan en muchas áreas diferentes de la salud y la investigación médica. El estudio de las células madre pueden ayudar a explicar cómo ocurren enfermedades graves como el cáncer y defectos de nacimiento. Algún día se podrán utilizar las células madres para crear células y tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades. Ejemplos incluyen la enfermedad de Parkinson, enfermedad Alzheimer, lesión de médula espinal, enfermedades del corazón, diabetes, artritis, etc. Las células poseen una membrana que las delimita y distingue del exterior, la cual posee la propiedad de permitir la entrada y salida de sustancias a conveniencia. Así la célula puede dejar entrar nutrientes y excretar desechos o residuos.